Hoy día Pablo termina el capítulo 2 presentando a dos personas, Timoteo y Epafrodito. Pablo venía hablando ya desde el capítulo 1 a los hermanos de Filipos, a los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Pablo está en la cárcel y Pablo escribe esta carta animando a los hermanos a continuar firmes. Van a haber persecución, va a haber pruebas. Y Pablo decía, yo quiero, ¿cómo pueden ustedes tener el gozo en medio de las pruebas? Y de esta forma él llega y ahora va a presentar el capítulo 2. Hemos visto que él está presentando a sí mismo como el ejemplo de que él no buscaba su propio interés, sino buscaba el bienestar de los hermanos. Y después él pone el ejemplo de Cristo, que Cristo mismo, que era Dios, prefirió dejar todo su reino, toda su gloria, y venir y ser un siervo y entregarse en manos de pecadores para morir en nuestro lugar, derramando su sangre para limpiar nuestros pecados. Y cómo Dios exaltó a la persona, a este hombre Jesucristo, y le dio un nombre sobre todo nombre. Después él habla que nosotros ahora como hijos de Dios tenemos que ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, y que tenemos que aprender a ser luminares, personas cristianas, hijos de Dios, en medio de un mundo perverso y maligno. Y ahora él va a presentar a estas dos personas. Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Vamos al libro de Hechos, capítulo 16, un ratito. Hechos capítulo 16, el versículo 1. Dice así: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí que había allí cierto discípulo llamado ¿cómo? ¿Quién era? Hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Entonces su mamá era creyente, no está dando ninguna indicación acá que su papá era creyente, simplemente que era griego. Entonces era una mezcla de griego con judía. ¿Y daban qué? ¿Quién daba testimonio de él? Los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era ¿qué? Griego. Entonces, por tener padre griego no era necesario para él, pero aún así Pablo le circuncidó, reconociéndolo como un judío por parte de mamá. Y al pasar por las ciudades les entregaba las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que encontramos aquí a Timoteo, un joven. ¿Era qué? Un discípulo. Era un seguidor de Cristo. Desde temprana edad, en las cartas de Timoteo, Pablo dice: Timoteo, tú desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Su mamá, como dice acá, era creyente. Y aunque su padre era griego, quizás tenía filosofías contrarias a las costumbres judías. Su mamá dedicó tiempo a enseñar las sagradas escrituras a este joven, a este muchacho. Entonces aprendemos de que cada uno de los padres es importante en la vida de sus niños. Si tú como mamá eres creyente, entonces dedica el tiempo para enseñar la palabra de Dios a tus niños. Si tú como papá es el creyente, dedícate el tiempo para enseñar las sagradas escrituras a tus hijos. Después Timoteo tenía una abuela también. Ahora no me acuerdo si la mamá se llamaba Loida o la abuela se llamaba Eunice. ¿Cómo era? La abuela se llamaba Eunice, como mi hermana, que parece mi abuela, ¿no?
La abuela se llamaba Eunice, ¿ya? No Ruth, sino mi otra hermana que se llama Eunice. Todos bien, pues. La abuela se llamaba Eunice y era creyente también. Y ella también enseñó las escrituras a Timoteo. Así que Timoteo se levantó en un hogar donde había enseñanza de la palabra de Dios. Y cuando era joven, ¿cuál fue su característica? Un discípulo. Si queremos ver que los jóvenes sean discípulos de Jesús, ¿cuándo tenemos que enseñarles? Empezar a enseñarles. Desde temprana edad, desde pequeñez, desde su niñez, enseñarles cada día un poco de las Escrituras. Y no solamente Timoteo era un discípulo, sino que tenía buen testimonio de los hermanos que estaban en Listra y de los hermanos que estaban en Iconio. Todos daban buen testimonio. Entonces Pablo, al escuchar esto y vio que era joven, ¿qué dijo? Este es para mí, ¿no? Entonces Pablo lo llevó con él a sus viajes para que él estuviese al lado de él. Ahora, anteriormente Pablo tuvo otro joven que se llamaba Juan Marcos, que no tenía las mismas características que Timoteo, pero también tenía el deseo de conocer la obra misionera, de estar al lado del apóstol, pero cuando él vio el sufrimiento, abandonó. Pero Timoteo también vio sufrimiento, Timoteo también vio pruebas, Timoteo también vio cómo le golpeaban al apóstol por causa del evangelio. Timoteo aún fue preso con él, a la cárcel con él, para servirle allí. Pero no abandonó la fe. Fue un muchacho que desde temprana edad su abuela, su mamá le enseñaron las Escrituras. ¿Ustedes saben cómo les enseñan las Escrituras a los niños? Haciéndole memorizar. ¿No? Los musulmanes toman el Corán y le hacen memorizar cada día a sus niños. No un minuto, sino horas y horas. Ellos van al colegio simplemente para memorizar las Escrituras de ellos. Por eso se levantan con una mentalidad tan firme. Ahora, si ellos que no tienen la verdad y nosotros que tenemos la verdad, no estamos aprovechando estos, no estamos echando mano a estas buenas costumbres de memorizar las Escrituras. Si yo te pido, mencióname Génesis 1:1. Ese sí. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en la última palabra de la Biblia, ese es fácil. Amén. ¿No? Cosas. Juan 3:16, ya empezamos un poquito, no sé si dice creer o crear, no, entonces nos confundimos. Y si te pido que me digas Esther 10:4, ¿Esther? ¿De dónde saca el pastor eso? ¿Está en la Biblia? O mencióname los libros de la Biblia. Entonces, no sabemos. Y caminamos con la Biblia y ni lo conocemos, ¿no? ¿Cuántos de nuestros niños pueden parar acá y decirme todos los 66 libros? ¿Cuántos de los adultos que están acá pueden decírmelo? ¿Cuántos de los líderes pueden decirme todos los libros de la Biblia? Rubén, ¿tú sabes todo? Sí, ¿no? Con Tobías, Macabeo, todo. Entonces es importante para nosotros mismos empezar a memorizar las Escrituras y de poner esta buena costumbre en la vida de nuestros niños. Eso hizo Eunice, eso hizo Loida con Timoteo, y Timoteo creció memorizando y conociendo la palabra de Dios. Después, cuando él llegó a ser adulto, él tuvo el privilegio, él fue el que sustituyó al apóstol Pablo.
La Biblia no nos cuenta mucho más de él, pero en los libros de historia, él llevó el evangelio como Pablo le pidió. Pablo le encomendó algo que él recibió del Señor Jesús, y ese tesoro lo pasó a este hombre, Timoteo. Ahora vamos otra vez a Filipenses, vamos a ver sus características. Espero en el Señor Jesucristo enviaros pronto ¿a quién? A Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pablo manda a Timoteo, o quería enviar a Timoteo, para que Timoteo haga el trabajo espiritual. Pablo estaba preso, acuérdense, y él necesitaba de alguien que puede ir a las iglesias y ver el estado espiritual de ellos, ver la fe, ver la enseñanza, observar la doctrina, si todavía la doctrina era sana. ¿A quién iba a mandar Pablo? Ahí estaba, a ese muchacho que él tomó desde temprana edad y lo llevó con él y lo entrenó para esa tarea. Timoteo fue un hombre fiel, aunque era joven en edad. Era un hombre muy fiel a Dios, conocedor de las Escrituras. Fue a él que Pablo le dijo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. ¿En qué? En palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. Pablo le animó a Timoteo, y Timoteo trabajó en ser ejemplo. Después, en el libro de Tito, también encontramos que Pablo menciona a Timoteo, y casi en todas sus cartas él menciona a este joven o a este hombre Timoteo. Timoteo fue un discípulo del Señor Jesús, fue un seguidor de él. Y Pablo dice: yo quiero saber cómo va el asunto espiritual, quiero enviarlos a Timoteo. Versículo 20. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Timoteo era ¿qué? Del mismo ánimo. No está hablando del ánimo emocional, sino del ánimo espiritual. Él tenía un ánimo espiritual, es decir, tenía las mismas convicciones, tenía la misma pasión, tenía la misma seriedad por la doctrina como el apóstol Pablo. Y él está diciendo: a ninguno tengo del mismo ánimo. Timoteo era un hombre que era el doble de Pablo. Hacía lo que Pablo hacía, con la misma intensidad, de la misma forma. Tenía el mismo interés en el bienestar espiritual de los hermanos, porque lo aprendió de Pablo. Versículo 21. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Aunque había muchas personas alrededor del apóstol, muchos le seguían, muchos aplicaban sus enseñanzas, pero él hablaba algo particular de este hombre Timoteo. Él buscaba lo que era de Cristo. Si Pablo tendría que hablar de nosotros, ¿dónde nos pondría a nosotros? Quizás en el versículo 21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Quizás en ese todos entrarías tú y yo. O quizás algunos podemos entrar, como dice él en el versículo 20: a ninguno tengo del mismo ánimo. Timoteo creía que la palabra de Dios era palabra de Dios y que su vida se dirigía por eso. Versículo 22: porque ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. En muchas cartas Pablo llama a Timoteo su hijo. No era hijo biológico de Pablo, porque ya hemos identificado que su padre era ¿qué? Griego.
tenía su propio papá, tenía su propia mamá, venía de una familia establecida. Pero Pablo lo llama porque Pablo lo entrenó y Pablo lo llegó a amar como a su propio hijo y lo consideraba como su hijo mismo. Y él también consideraba a Pablo como su padre. Y donde estaba su papá, allí estaba él. Y ha servido al apóstol en sus necesidades, en todo lo que él necesitaba, pero más en la doctrina del Evangelio. Él estaba con el apóstol Pablo en casi todas sus prédicas del Evangelio. Entonces, si queremos saber cómo fue Pablo, tenemos que hablar ¿con quién? Con Timoteo. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Pablo tenía la esperanza de que pronto él iba a ser liberado para poder ir y estar con los hermanos. Mas tuve por necesario enviaros ¿a quién? A Epafrodito. Aquí aparece la segunda persona o el segundo personaje en esta mañana. Epafrodito. ¿Quién era Epafrodito? Leamos ahí. ¿Quién era? Mi hermano. Era colaborador y era compañero de milicia. Era un hombre creyente, amador de Dios. Era un hombre fiel. Era un hombre que era hermano para Pablo. Era como su hermano, no hermano de sangre, sino hermano o como hermano. Era un colaborador, era compañero de milicia. Es decir, cuando Pablo usa la palabra milicia, está hablando de que han sufrido juntamente con él, han vivido todo con él, han estado con él en todo momento y a pesar de todo no tiraron la toalla, sino que fueron hombres fieles a Dios. ¿Qué más? ¿Qué más podemos ver acá de Epafrodito? ¿Vuestro qué? Mensajero. Entonces, ¿dónde vivía Epafrodito? ¿A quién está escribiendo Pablo? A la iglesia en Filipos. Entonces, ¿de dónde era él? De Filipos. Fácil, ¿es cierto? Él dice acá, es vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Entonces, Epafrodito salió como misionero, podemos decir, de la iglesia de Filipos para ir a la obra del Señor juntamente con el apóstol Pablo. Y esta iglesia de Filipos continuamente estaba mandando ayuda financiero al apóstol y lo mandaban por medio de Epafrodito. Aparentemente los ladrones que estaban en el camino ya sabían que Epafrodito llevaba dinero consigo. Y un día se escondieron, lo agarraron y, como dicen acá, le dieron duro, ¿no? Le robaron y le dejaron casi muerto. Lo atacaron brutalmente. Eso es lo que Pablo estaba hablando acá, que ellos entendían. Versículo 26, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Vemos acá que Epafrodito tenía un gran deseo de estar ¿dónde? Con sus hermanos, con la iglesia, pero no podía porque estaba enfermo, así que tuvo que quedar. Pero más era su dolor al escuchar que la iglesia supo de que él estaba enfermo. Entonces mira estas características de estos hombres. Él estaba más preocupado por la iglesia que por su propia salud. Él sabía que, bueno, está enfermo y que iba a mejorar. Pablo dice, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir. Él estaba dispuesto a dar su vida, pero que los hermanos no sufran.
Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. ¿Eres un hermano en la obra de Dios? ¿Trabajamos como hermanos? ¿Eres un colaborador en la obra de Dios? ¿Colaboras con las otras personas? ¿Eres un compañero en la obra de Dios? ¿Estás allí para ayudar? ¿Estás allí para suplir necesidades del ministerio? Todos nosotros podemos ser Epafrodito, ¿no es cierto? Nos podemos identificar con él fácilmente. Y es bueno ser como Epafrodito. Pero también aprendemos algo acá de Dios. ¿Qué nos dice de Dios acá en el versículo 27? Nuestro Dios es un Dios que misericordioso. Dios tuvo misericordia de Epafrodito. Epafrodito estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo que misericordia de él. En estos tiempos del apóstol Pablo no había buenos doctores. Yo creo que por andar en el círculo griego han tenido buenos doctores, pero quizás los doctores ya no podían ayudar a Epafrodito. De la misma forma, Timoteo también sufría de una enfermedad que los doctores no pudieron curar. Yo creo que hoy en día tenemos buenos doctores también, pero no debemos poner nuestra confianza en la ciencia, sino en el Señor. Santiago dice: si uno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia, que vayan, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor Jesús, y el Señor lo levantará. ¿Vieron? No dice hay que correr al doctor, gastar todo el dinero, doctor, y el doctor dice no puedo hacer nada. Y recién ahí, ahora sí, Señor, tú. Lo primero que tenemos que hacer es ir al Señor. Cuando uno está enfermo, Dios tiene misericordia. Dios es un Dios de misericordia. Y Dios puede curar a las personas. No estoy acá para hacer propaganda de la sanidad, ¿no es cierto? No soy uno de estos predicadores que llaman a las personas a venir y orar por ellos y tumbarlos en el nombre del Señor Jesús, ¿no? Una vez yo estaba en Curazao predicando el Evangelio y había personas que aceptaron a Cristo, y después de la campaña vino un señor y me dijo: pero faltó algo. Le dije: ¿qué faltó? Usted no llamó a los enfermos adelante. Yo le dije: por eso viniste tú. No estamos para hacer eso, pero sí creemos, sí soy creyente en un Dios que sana a las personas enfermas. Nosotros hemos visto a Dios sanar personas. Es por su misericordia. Dios decide a quién sanar. No, Dios puede sanar inmediatamente o Dios decide sanar lentamente, pero Dios sana a las personas. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, Él no sanó a todas las personas tampoco. Algunas personas Él escogió para sanar. Esa es parte de su elección también de Dios. Y Pablo lo dice acá: Dios tuvo misericordia de él. Dios no quiso a Epafrodito todavía en el cielo, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que Dios conoce nuestros días. Dios conoce nuestra hora. Él sabe cuándo vamos a morir. Yo no sé cuándo voy a morir ni cómo voy a morir. Me encantaría quedar vivo hasta cuando el Señor venga e irme con Él en las nubes. Ese es mi deseo personal. Pero quizás Dios no tiene ese deseo para mí. Entonces tenemos que estar preparados. ¿Cuántas personas tienen miedo a la muerte?
A ver, sinceramente, ¿cuántos tienen miedo a la muerte? Eso, tengo un grupo de valientes. A ver, soldados, entren. Disparen. Todos quieren morir, ¿no? Pero si somos sinceros, tenemos miedo a la muerte. Si el doctor te dice, prepara tu casa porque esta semana mueres, vas a estar con una sonrisa. Uy, me voy a morir. Chao. ¿No? Y el próximo domingo yo no voy a estar porque ya voy a estar 3 metros bajo tierra. No, vas a estar asustado, llorando. Porque tenemos miedo. La muerte es dolorosa. El traspaso, aunque sabemos que tenemos vida eterna, aunque sabemos que cuando muramos acá vamos a estar en la presencia del Señor, pero aún así humanamente le tenemos miedo. Es una lucha el traspaso de esta vida a la otra vida. Pero una vez que se hace, estamos en la gloria y ya olvidamos todo el dolor. ¿Estamos vivos? Es porque Dios tiene misericordia de nosotros. Entonces yo tengo que vivir una vida agradecida a la misericordia de Dios. Si hoy día levanté y estoy parado acá, es por la misericordia de Dios. La Biblia nos dice que su misericordia es nueva cada mañana. Entonces puedo aprovechar de esa misericordia de Dios en el buen sentido de la palabra, de abrazar su misericordia, de estar agradecido, de vivir mi vida para Él. Y cuando llegue el momento de partir, me tendré que ir, por más doloroso que sea ese momento. Dios tuvo misericordia de Él, y no solamente de Él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Entonces Dios no quiso darle más tristeza al apóstol, como dice acá, y le devolvió la vida a Epafrodito. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. ¿Por qué? Porque por la obra de Cristo estuvo ¿qué? Próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Él tenía un trabajo útil. Él, por hacer buenas obras, casi pierde su vida. Hay personas que nos pueden contar de que como casi pierden su vida por causa del Evangelio. Pero hoy en día no hay tal persecución más sobre el cristianismo. Sí hay persecución, por lo menos en este lado del hemisferio, ¿no? No tenemos una persecución tan severa ya como antes. Hay un lugar que me encanta ir mucho acá en el centro de Lima, se llama el Museo de la Inquisición, ¿no? Y allí ellos cuentan la historia, cómo los cristianos o cómo las personas que eran herejes eran condenados. Ahora le llamaban hereje a todas las personas que no abrazaban la fe católica, no sea judío, sea creyente, pero la idea era, cuando leemos la historia, era una persecución sobre la iglesia de Cristo. En todo tiempo Satanás lanzó una persecución muy fuerte sobre la iglesia de Cristo, con el propósito de parar el avance de la obra de Dios. Pero como Dios es Dios y Dios es fiel y Dios es real, hasta ahora no ha tenido éxito, sino que la iglesia de Dios crecía más, se fortalecía más en medio de la persecución. Entonces, hoy en día no tenemos esa persecución tan estricto ya. Pero cuando no hay persecución, tenemos la tendencia de bajar las guardias. Y debe ser lo contrario. Debe ser momentos donde necesitamos llenarnos más de la palabra de Dios. Porque tenemos libertad,
entonces llenémonos más de la palabra de Dios. Porque no hay persecución, entonces prediquemos más la palabra de Dios. No se olviden, hermanos, que todos los días sábados continúa el evangelismo con la iglesia. Estamos saliendo a evangelizar y cada vez el grupo se hace más pequeño. ¿Por qué? Porque tenemos libertad, ¿no? Y yo puedo escoger quedarme en mi casa, hacer mis cosas, en vez de salir y aprovechar el buen momento para llevar la palabra de Dios, el mensaje de Dios a las personas sin Cristo. Cuando nosotros estamos interesados en las personas, así como lo fue Epafrodito, así como fue Timoteo, entonces estaremos interesados en el estado de sus almas. Es importante no olvidar eso. Dios nos ha salvado con el propósito de que nosotros llevemos su evangelio a las personas sin Cristo. Pedro lo dice, ¿no? Dios nos rescató de las tinieblas a la luz. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Dios nos sacó con el propósito de ir y llevar fruto para su gloria. Y cada vez que nosotros olvidamos nuestro por qué estamos aquí en la tierra, Dios va a permitir persecuciones, Dios va a permitir pruebas, Dios va a permitir problemas para llamarnos la atención, para volver a nuestro porqué de la existencia de la iglesia aquí en la tierra. Tenemos que ser como Timoteo, tenemos que ser hombres que amemos la palabra de Dios, hombres que estudiemos la palabra de Dios, hombres que memoricemos la palabra de Dios. Tenemos que ser una iglesia llena, firme, fuerte en la palabra de Dios. No solamente venir los domingos y escuchar y llenarme de eso e ir y toda la semana no hacer nada. Tengo que ser un estudioso de la palabra de Dios. Si poco o mucho, pero tengo que hacerlo. Es tu responsabilidad. Dios te va a pedir cuentas. ¿Por qué no lo hiciste? ¿Y cuál va a ser tu respuesta? Entonces tenemos que ser hombres que se interesen por las cosas de Dios. Hombres y mujeres que buscan lo que es de Cristo Jesús. Pero también tenemos que ser como Epafrodito, que queremos ser un colaborador, que queremos ser un hermano, que queremos ser un compañero en el ministerio de la iglesia. La iglesia tiene diferentes ministerios y el día jueves estábamos orando por los líderes del ministerio y me he dado cuenta que la mayoría de los líderes se duplican en los otros ministerios. Y teniendo una congregación tan grande como tenemos en la mañana, la pregunta es entonces, ¿dónde está la mayoría de la iglesia? ¿En qué nos estamos ocupando nuestros tiempos? Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Hermanos, es tiempo que nosotros empecemos a buscar lo que es de Cristo Jesús, a buscar lo que tiene valor eterno y permanecer en ello, abundar en ello, fortalecernos en ello. Cuando yo salga de este mundo, nada voy a llevar. Cuando yo salga de este mundo, mi casa se queda ahí plantada, mi carro se queda allí. Voy a llevar las llaves. ¿Qué más voy a llevar? Mi ropa, nada, se quedan. El único ropa que llevas es la que te entierran, pero eso también se queda en la tumba. Nada hemos traído a este mundo y por lo tanto nada vamos a llevar. Lo único que vamos a llevar es la palabra de Dios y las vidas que hemos alcanzado por la gracia de Dios con el Evangelio de Cristo. Ese va a ser nuestro gozo, ese va a ser nuestra corona en el cielo. Así que trabajemos para lo que tiene valor eterno. No busquemos nuestro propio interés, no seamos egoístas. Timoteo no fue un hombre egoísta.
Timoteo fue un hombre fiel, transparente, con una mente puesta en lo eterno. Y de esa forma nosotros como iglesia tenemos que funcionar. Tenemos que vivir de esta forma, buscando lo que es de Cristo Jesús. ¿Qué fue lo que hizo Cristo Jesús? ¿Se acuerdan? Capítulo 2, se despojó a sí mismo. No le interesó las cosas terrenales, dejó todas esas cosas a un lado con el propósito de hacer la voluntad del Padre. Y Dios está buscando Timoteos en esta iglesia. Dios quiere buscar hombres y mujeres que sean fieles a Él y que den su corazón, su alma, su fuerza, su mente a Él y que vivan de esta forma para Él. Pero también Dios quiere levantar epafroditos en la iglesia, hombres y mujeres que tienen el corazón dispuesto a servir y hacer todo lo que es necesario en la iglesia para darle la gloria a Dios. No todos podemos ser Timoteo, ¿no es cierto? No todos podemos enseñar la palabra de Dios, pero todos podemos servir. Así que, y de la misma forma, ser fiel. El trabajo de Timoteo no era más importante que el trabajo de Epafrodito delante de Dios. Delante de Dios los dos tienen la misma seriedad. Sea que barro la iglesia para que los hermanos se sientan bien en la iglesia, ese es un trabajo de amor para Dios. Sea que paro acá adelante para enseñar la palabra de Dios, el trabajo es importante para Dios. Y Dios va a recompensar a todas las personas que hacemos su obra de corazón para su gloria. Cada vez que buscamos la gloria de Dios en lo que hacemos, vamos a tener recompensas. Así que, hermanos, seamos Timoteo, seamos Epafrodito. Dos ejemplos que en medio de muchas personas que estaban abandonando la fe porque vieron a Pablo preso. Muchas personas cuando vieron a Jesús colgado ahí en la cruz se desanimaron y ellos se unieron a la multitud: crucifícale, este no es el rey que esperábamos. ¿Por qué? Porque no entendían. No seamos personas sin entendimiento. Hay cosas por las cuales debemos sí dar el corazón, pero para las cosas eternas. Hay filosofías que buscan a hombres y mujeres para que den su vida por una causa. En nuestro país, aquí en el Perú, el terrorismo ha ganado mucho terreno delante de nosotros los cristianos. ¿Por qué? Porque ellos usaron los métodos que Dios nos mandó, el discipulado, el de discipular a jóvenes. Y ellos tomaron a jóvenes y los endoctrinaban día tras día, día y noche, para que den su vida por la causa. Alrededor del mundo hay filosofías que levantan a niños para que vayan en contra del gobierno. Y estos niños están dispuestos a ponerse una chaqueta llena de dinamita, entrar en un lugar y explotar y matar su vida por la causa. Una causa equivocada, una causa que les lleva directamente al infierno. Dios es verdadero, su causa, su ministerio es verdadero. ¿Cuántos están dando su vida por Él? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a decir: Señor, yo quiero ser un Timoteo, yo quiero ser un Epafrodito por tu causa? Oremos. Señor, en esta mañana tú estás buscando a hombres y mujeres que sean fieles a tu causa, a tu ministerio. Tú estás buscando hombres, mujeres, jóvenes que puedan dar su vida a ti para que tú los utilices. Tú estás buscando hombres y mujeres y jóvenes que tienen un corazón puesto en ti, puesto en el cielo, puesto en los valores eternos,
para trabajar, ministrar, servir y enseñar. Levanta de esta iglesia, Señor, hombres y mujeres fieles, como Timoteo, como Epafrodito, que estaban dispuestos a dar su vida por causa del Evangelio. Y ayúdanos, Señor, a vivir bajo tu misericordia que se extiende cada día sobre nosotros. Y cuando llegue el momento de partir a tu presencia, que podemos partir con convicción de saber que hemos gastado nuestra vida aquí en la tierra para ti. Bendice tu iglesia y haznos meditar en lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.